Les invito que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 52 y en el capítulo 53. Vamos a comenzar en el verso 13 del capítulo 52 y de allí vamos a seguir hasta el verso 12 del capítulo 53. Y dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero nos hacemos la pregunta, entonces, ¿quién mató al Hijo de Dios? ¿Y por qué fue muerto el Hijo de Dios? Bueno, la respuesta la sabemos porque los mismos evangelios nos explican de que el Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que saber de que los evangelios que fueron escritos por Mateo, Marco, Lucas y Juan no son los primeros escritos de la palabra de Dios que hablan acerca de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo justamente en esta última semana de su vida. El Antiguo Testamento, obviamente, nos ha venido anunciando y adelantando lo que iba a pasar con la venida del Mesías y de una manera muy descriptiva, muy especial, lo ha hecho el profeta Isaías en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Yo les voy a pedir que dejen su marca allí en Isaías
52 y 53. Vamos a estar leyendo muchos pasajes en esta mañana, vamos a estar yendo y viniendo, pero dejen su marca en el libro de Isaías para que podamos volver allí y encontrarnos con el texto que vamos a estar analizando hoy. Pero lo cierto es de que en este relato de Isaías nosotros encontramos, si se quiere, una descripción exacta. Encontramos, si se quiere, el primer evangelio que es escrito en este párrafo 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Isaías habló, Dios habló por boca del profeta Isaías, e Isaías lo que está haciendo es anunciar los padecimientos del Señor Jesucristo, lo que iba a pasar en esa última semana de su vida. Él está anticipando los padecimientos de Cristo, por quienes moriría el Señor Jesucristo y cuáles habrían de ser los resultados gloriosos y eternos que el Señor habría de obtener por medio de ese sacrificio. De todo eso nos está hablando Isaías en el pasaje que acabamos de leer. Pero también hay otra pregunta que necesitamos hacernos y que también encontramos la respuesta en el pasaje de Isaías y por supuesto en otras partes de las Escrituras. Pero podríamos llegar a decir de que la pregunta que necesitamos hacernos es la pregunta más importante de la vida, es la pregunta que más necesitamos nosotros conocer, encontrar, entender la respuesta para poder abrazarla. Porque de lo que nosotros entendamos, de la respuesta que encontremos a esta pregunta, depende el destino eterno de las almas, de las personas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede un Dios justo ofrecer perdón a los pecadores y seguir siendo justo? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 al 8. Éxodo 34, versos 6 al 8. El contexto de lo que vamos a leer es Moisés volviendo a encontrarse por segunda vez con Dios para el Señor darle por segunda vez los 10 mandamientos y se encuentra con el Señor. Y el verso 6 dice, Jehová pasó por delante de él y exclamó, o sea, Moisés exclama y dice, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. ¿Pueden ver el conflicto acá? ¿Pueden ver esta pregunta que nos estamos haciendo? ¿Cómo puede un Dios que es justo, un Dios que es justo, es un Dios que ejerce justicia? Es un Dios que no puede pasar por alto el pecado, es un Dios que no puede pasar por alto las ofensas de los pecados que los hombres hemos cometido contra Él. Es un Dios justo, porque su propia santidad demanda justicia, demanda castigo. Si Dios no castiga, Él deja de ser santo. Él mismo estaría violando sus propias normas de santidad infinita. Entonces, ¿cómo puede un Dios que es justo ofrecer perdón de pecados y seguir siendo justo? Y es lo que dice acá Moisés. Dice, Jehová, eres un Dios fuerte, eres misericordioso, eres piadoso, eres tardo para la ira, eres grande en misericordia. Perdonas la iniquidad, el rebelión, el pecado, pero ¿qué dice después?
de ningún modo tendrá por inocente al malvado y castiga la maldad. Entonces, otra vez, ¿pueden ver el conflicto? Es un Dios de gracia, es un Dios piadoso, es misericordioso, está dispuesto a perdonar, pero al mismo tiempo de ningún modo va a tener por inocente a aquel que ha pecado contra él. ¿Cómo resolvemos este conflicto? ¿Puede Dios simplemente decir, está bien, te perdono, paso por alto tu pecado, sin castigar ese pecado y seguir siendo justo? La respuesta es no. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos de que hay una familia reunida en casa, de repente irrumpe un extraño y los mata a todos, excepto al padre de familia. Lo agarran a este hombre, a este asesino, que ha cometido semejante maldad, lo llevan a la cárcel y de la cárcel lo llevan ante el juez. Y el juez, de repente, levanta su martillo y le dice, te perdono, te absuelvo, quedas libre de tu culpa. La pregunta es, ¿ese juez ha actuado con justicia? No. Es un juez injusto. Es un juez que está liberando a alguien que ha asesinado a toda una familia y sencillamente porque al juez se le ha ocurrido, porque es bueno, dice, bueno, yo te perdono, te absuelvo, anda y seguí con tu vida. ¿Qué es lo que va a pensar ese padre de familia que quedó con vida? ¿Qué es lo que va a pensar el resto de la sociedad que ha estado presenciando un juicio tan injusto en manos de un juez tan injusto? Pues bien, lo mismo pasaría con Dios. Dios tiene que ejercer justicia. Dios no puede perdonar los pecados sencillamente y mirar para otro lado y decir, está bien, los perdono, acá no ha pasado nada. No es así como funciona la justicia de Dios. Dios reclama castigo por los pecados. Entonces en Isaías 53, el texto que acabamos de leer, nosotros estamos encontrando la respuesta más importante a la pregunta más importante de la vida. Es la respuesta que encontramos en el contenido de los evangelios, obviamente, pero nosotros estamos encontrándonos con el evangelio en Isaías 53, aunque la profecía acerca de los sufrimientos del Hijo de Dios la comenzamos a leer en el capítulo 52, volvamos a Isaías, capítulo 52, verso 13 al 15. Allí comenzábamos a leer nosotros. Entonces Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, comienza a referirse a lo que habría de ocurrir en la última semana del Señor Jesucristo y comienza a referirse al Señor como el siervo sufriente, el siervo que habría de sufrir. Isaías se refiere a Jesús como un siervo que iba a ser enviado por Dios. Por eso comienza diciendo el verso 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Si se acuerdan, si quieren acompañarme allí, si no yo se los leo, pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 45, el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como que es un siervo. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.
Isaías 52:13 dice de que el siervo de Dios será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Así comienza Isaías a describir a este siervo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es de que se está refiriendo al éxito que habría de tener este siervo, el éxito por el cual Dios lo habría de enviar. Él iba a cumplir los propósitos de Dios. Notemos que dice acá de que él habrá de ser exaltado y puesto muy en alto. Así comienza Isaías a describir a este siervo sufriente, de que sí, él iba a sufrir, como lo vamos a leer, como Isaías lo describe también, pero al mismo tiempo él habría de ser puesto muy en alto. Isaías, si vamos ahora al capítulo 6 de Isaías, mucho tiempo antes de que él escribiera aquí el capítulo 52, Isaías, cuando el Señor lo llama para que fuese su profeta, él tuvo una visión del Señor Jesucristo exaltado en gloria. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, Isaías lo pudo ver sentado en su trono de gloria. Isaías capítulo 6, verso 1, dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, si seguimos leyendo es hermoso lo que está viendo Isaías. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿qué es lo que ve Isaías? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo sabemos nosotros de que Isaías está viendo allí al Señor Jesucristo? Pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 37. Sabemos esto porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que esto fue lo que pasó. Juan capítulo 12, verso 37 al 41. Juan 12, 37 al 41. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Y escuchen lo que dice el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo fue que Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo? En Isaías capítulo 6, verso 1. Cuando Isaías, bueno, lo acabamos de leer, dice de que vio al Señor sentado en su trono, en gloria y en esplendor. Es por eso, vamos a leer también ahora Juan capítulo 5 y después capítulo 10, de que el Señor Jesucristo, Él muchas veces dijo de que Él era Dios, de que Él era igual a Dios, de que Él era igual a Dios en naturaleza, en las obras que Él hacía, en su poder, en honra, en gloria y en adoración. En Juan capítulo 5, verso 23, Jesús dice, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué está diciendo Jesús? El Hijo merece la misma honra que el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son Dios. Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Otra vez Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Y fíjense la reacción de los judíos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no podían soportar la verdad que salían de los labios del Mesías, del Cristo enviado por Dios. Ellos no podían aceptar, ellos lo acusaban de ser un blasfemo porque Jesús se hacía igual a Dios. Decía que Él era Dios. Entonces otra vez volvemos a nuestro texto de Isaías, capítulo 52, y en el verso 14 ahora Isaías dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Entonces aprendemos de que Jesús no fue solamente Dios, sino que también fue hombre. Porque Isaías está anticipando los sufrimientos del siervo de Dios y dice de que su apariencia, esto es Dios que vino en carne, su apariencia fue completamente desfigurada. Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Allí tenés al Dios y hombre. Y está haciendo referencia a los golpes que recibió el siervo de Dios. Está haciendo referencia a los latigazos que desgarraron sus espaldas. Está haciendo referencia a las coronas de espinas que hicieron de que la sangre del Señor Jesús recorriera por todo su cuerpo. Y está haciendo referencia a los clavos con los que fue clavado el Señor Jesús en la cruz. Todo el sufrimiento físico y también todo el sufrimiento espiritual que tuvo que sufrir hizo de que toda su apariencia quedara completamente desfigurada, de que siendo hombre no pareciera un ser humano por el tremendo castigo que tuvo que recibir el siervo de Dios. Pero en el verso 15 sigue escribiendo Isaías y dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De qué está hablando aquí Isaías ahora? Está hablando de la resurrección, de lo que iba a ocurrir después de la cruz. Porque lo que está diciendo acá de que Él asombrará a muchas naciones, de que los reyes cerrarán la boca ante Él. ¿Se acuerdan de que Pablo le dice a los filipenses, toda boca confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? Todas las naciones asombrarán, todos confesarán. Esto implica la resurrección, la glorificación y el reino eterno del Señor Jesucristo. Los reyes de las naciones van a cerrar sus bocas ante quien despreciaron. Van a reconocer al Señor Jesucristo como Señor. Entonces, con estas palabras, Isaías está presentando y está describiendo al siervo de Dios, ese siervo sufriente. Aquel siervo que habría de venir para salvarnos de nuestros pecados. Este siervo, está diciendo Isaías, habrá de ser Dios y habrá de ser hombre, que va a quedar desfigurado en aquella cruz, pero después de esto, Él será exaltado muy,
muy en alto. Así comenzábamos el verso 13, ¿no? Él será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy, muy en alto. Y de esta forma llegamos al capítulo 53 de Isaías. Y a Isaías comienza a describirnos de que este siervo sufriente también habría de ser menospreciado. Por eso dice 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de la primera venida del siervo de Dios al mundo. Voy a estar leyendo Juan capítulo 1, verso 9 al 11. Pero lo que está diciendo Isaías es lo que pasó. La inmensa mayoría no lo iba a reconocer como el Mesías prometido de Dios. La inmensa mayoría lo iban a rechazar, lo iban a menospreciar. Juan capítulo 1, verso 9 al 11 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. A los suyos, al pueblo de Israel vino, pero la nación de Israel en su gran mayoría lo rechazó, no lo recibió. La nación de Israel lo rechazó. Y el apóstol Pablo, vamos ahora a Romanos capítulo 10, va a usar esta misma profecía para decirnos de que no solamente Israel rechazó al siervo de Dios, sino que usa la misma profecía para decirnos de que todo el mundo, judíos y gentiles, han rechazado al siervo de Dios, habrían de rechazar al siervo de Dios. Romanos capítulo 10, versos 12 al 16, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos, acá está citando Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y fíjate lo que dice el 16, pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No está haciendo referencia a Isaías 53:1? Por supuesto que sí. Es lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, a pesar de que el siervo de Dios, de que el Cristo de Dios habló las palabras de Dios, hizo los milagros que solamente Dios hecho hombre pudo hacer en la tierra. Demostró de muchas maneras que Él era el Mesías, demostró de muchas maneras que Él era el Salvador enviado por Dios al mundo. A pesar de tanta pero tan abundante evidencia, la mayoría de las personas rechazaron al siervo de Dios. Y es lo mismo que sigue ocurriendo en nuestros días. La inmensa mayoría de las personas siguen rechazando la salvación que Dios ofrece por medio de su Cristo, del Cristo de Dios. Volvemos a Isaías, y en el verso 2 va a usar una figura para seguir haciendo referencia a por qué fue menospreciado el siervo de Dios. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. ¿Cuál era el Salvador que esperaban los judíos? Ellos esperaban un gran rey,
que viniera a librarlos de la opresión del gobierno de Roma. Y sin embargo, Isaías profetiza y dice, no va a haber en él ningún atractivo, y lo compara con una raíz de tierra seca. ¿Qué atractivo puede haber en una raíz de tierra seca? Nada. Nadie se va a fijar en algo así. Jesús, cuando vino al mundo, a pesar de que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el siervo enviado por el Dios eterno, Él no fue recibido en este mundo ni con la pompa ni con los honores con la cual eran recibidos los herederos al trono, los hijos de los reyes. Jesucristo, sabemos la historia, nació en una condición sumamente humilde, nació en un establo allá en Belén, un lugar húmedo, un lugar sucio, un lugar donde albergaban a los animales, un lugar frío. Se crió en Nazaret, que era una aldea tenida por uno de los lugares más menospreciados en aquel tiempo. No perteneció a una familia de dinero, su padre era un humilde carpintero y su parecer no sabemos cómo era. Ahora dicen de que la inteligencia artificial por medio del Santo Sudario ha podido establecer cómo era el rostro de Jesús. ¿Saben qué? No crean en eso. No sabemos cómo fue el rostro de Jesús. Pero sí sabemos de que no fue tampoco como en los cuadros de arte que vemos también nosotros. No sabemos cómo fue Jesús, pero Isaías dice de que no había en él nada atractivo, nada diferente en su condición física al resto de los humanos. Y mucho menos había nada de atractivo en él cuando fue molido en la cruz. El verso 3 continúa hablando del menosprecio del siervo de Dios y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él habrá de ser despreciado, profetiza Isaías. Él va a ser desechado, él va a ser menospreciado. Isaías ve por adelantado este desprecio, este rechazo, este menosprecio de parte de la humanidad hacia el Señor Jesús. Pero un desprecio y un rechazo no solamente por su apariencia física, por su condición social, sino sobre todo por las palabras de verdad que salían de los labios del Señor Jesús. Porque él hablaba las palabras de Dios y la palabra de Dios deja al descubierto ¿qué cosa? El pecado que hay en el corazón de los hombres. Y el orgullo del ser humano no quiere ser alumbrado por la verdad de Dios. Por eso Juan dice de que amaron más las tinieblas que a Dios. Ahora Isaías pasa a hablar del siervo menospreciado al siervo sustitutivo en el verso 4. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Isaías dice que el siervo iba a sufrir las consecuencias de los pecados de los hombres. Ahora, increíblemente, las mismas personas que lo vieron morir, las mismas personas que lo estaban ejecutando, las mismas personas que le estaban dando muerte, los que pasaban delante de su cruz y meneaban su cabeza, ¿se acuerdan? Y le gritaban cosas como si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, y se burlaban de él y lo menospreciaban. Todas estas personas, ellos estaban entendiendo de que Cristo estaba en esa cruz porque estaba siendo castigado por Dios por causa de los pecados que Jesús había cometido al blasfemar contra Dios, al decir de que Él era igual a Dios.
Eso es lo que pensaban estos que le estaban dando muerte al Señor Jesús. Estás ahí porque Dios te está castigando, por tu blasfemia, porque te haces igual a Dios. Pero nosotros sabemos de que Jesús jamás blasfemó en este ni en ningún sentido. Lo que Él dijo fue la pura verdad. Jesús es igual a Dios. Jamás nos dice las Escrituras que se encontró engaño en su boca. Lo que estaba pasando, e Isaías lo está profetizando 700 años antes, es de que el siervo de Dios estaba siendo castigado por Dios, pero no por sus pecados, sino por los nuestros. Eso es lo que está pasando. El verso 5 lo explica. Y dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús no murió porque Él hubiera cometido algún pecado. Él estaba siendo castigado en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y este verso es la esencia de la doctrina de la sustitución o la expiación divina. ¿Qué significa expiación? Expiación es esa acción de quitar la culpa del pecado de una persona para pasársela a un tercero. Esa es la doctrina de la expiación que encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el culpable queda absolutamente absuelto de cualquier pena por la culpa y el castigo que merecía. Queda absuelto, queda liberado, queda perdonado, pero ese castigo que el pecador merecía le fue transferido al siervo de Dios, al siervo sufriente, al siervo que estaba allí clavado en la cruz, desfigurado, recibiendo el castigo de Dios, no por sus pecados, sino por los nuestros. Jesús recibió todo el castigo y toda la ira de Dios en la cruz. Entonces, acá encontramos la respuesta a la pregunta más importante de la vida que nos hacíamos hace un instante. ¿Se acuerdan el conflicto? ¿Cómo puede ser que un Dios que es justo, que es santo, que Él reclama el castigo y la muerte del pecador, cómo puede ser de que Él pueda perdonar al pecador sin castigar ese pecado y seguir siendo justo? Pues la respuesta es de que Dios perdona esos pecados, pero esos pecados no quedaron sin castigo. Hubo alguien que paga por el castigo de los pecados del mundo. Y este castigo recayó en la persona del Señor Jesucristo. Entonces no es que Dios pasa por alto el pecado. Dios carga el castigo de esos pecados sobre su Hijo. 2 de Corintios, por favor, capítulo 5. Dios carga el castigo de esos pecados sobre su Hijo, quien es el único sustituto. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, Pablo lo dice de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ahora somos justos, ahora hemos sido perdonados, ahora hemos sido limpiados, hemos sido absueltos, pero eso no fue gratis. Alguien pagó por nuestra culpa y eso ocurrió en la persona del Hijo de Dios.
Y el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12, Hechos 4, dice: este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pecado, sí o sí, debe ser castigado por Dios, porque Dios es justo, y por cuanto es justo, Él sí o sí tiene que hacer justicia. Él no va a pasar por alto el pecado. El pecado merece ser castigado. Ahora, existen dos maneras en las que esos pecados habrán de ser castigados, para que sean pagados y para que la justa ira de Dios sea satisfecha. Una forma es que los pecadores que han ofendido con sus pecados la infinita santidad de Dios y que rechazan la oferta de salvación de Dios por medio de su Cristo, de su siervo, pues entonces van a pagar por sus pecados por el resto de la eternidad en un lugar de condenación que se llama infierno. Esa es la forma en la que van a pagar por sus pecados, y esto habrá de ser para siempre, sin fin. Y allí la ira de Dios es satisfecha. La otra forma en la que los pecados son pagados es justamente en que aquellos que reconocen su pecado, su maldad, haber ofendido al santo Dios con sus pecados, se arrepientan de todo corazón de sus pecados, crean que el santo Dios envió a su Hijo al mundo a morir en aquella cruz para pagar justamente por sus pecados, y que acepten de que la culpa de sus pecados la llevó el santo Hijo de Dios, y con arrepentimiento y con fe vengan y acudan a la salvación que Dios ofrece por medio del Señor Jesucristo. Esta es la confesión que Dios espera escuchar de los labios de todo pecador, que reconozcan sus pecados y que se acerquen a Dios con un corazón humillado, que reconozcan su culpa y que crean que el santo Hijo de Dios pagó en aquella cruz por sus pecados. Son las dos únicas formas en las que los pecados son pagados. El verso 6, volvemos a Isaías, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a partir del verso 7 comienza a hablar de la actitud sumisa del siervo de Dios justamente para ir a esa cruz a pagar por los pecados. Verso 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El siervo profetizado por Isaías dice: él no va a quejarse. Él no va a protestar, él no va a ejercer ningún tipo de resistencia, sino que él se va a someter voluntariamente ante aquellos que le iban a dar muerte, ante aquellos que lo iban a ejecutar. Y Isaías está usando la figura de los corderos que eran llevados al matadero. No sé si alguna vez presenciaron la muerte de un cordero, de una oveja, pero es un animal que no ofrece ningún tipo de resistencia. Sencillamente se deja llevar y allí es sacrificado.
Bueno, Pedro, en su primer carta, capítulo 2, verso 21, hace referencia a cuál fue la actitud del Señor Jesús cuando Él fue llevado a semejante castigo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25, dice, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él fue llevado como oveja al matadero, no ofreció resistencia. En el verso 8, Isaías continúa describiendo a Jesús y dice, por medio de violencia y de juicio, quizás sus versiones diga de cárcel y de juicio, pero por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por violencia y por juicio, por cárcel y por juicio. Está haciendo referencia al arresto del Señor Jesús. Está haciendo referencia a todos esos juicios injustos donde se confabularon y mentían contra el Señor para ponerse de acuerdo y enviarlo a la cruz. Y eso fue lo que hicieron. Y fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, lo mataron. Terminaron asesinando al Hijo de Dios y a nadie le importó. Y todo esto fue por la rebelión de todo un pueblo. El siervo de Dios fue encarcelado injustamente. El siervo de Dios fue asesinado injustamente, fue enjuiciado injustamente, fue herido, fue maltratado, todo injustamente y a nadie le importó. Y en nuestros días, a la gran mayoría de las personas no le importa el sacrificio que el siervo de Dios, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, hizo hace 2000 años atrás. A nadie le importa que el Cristo de Dios haya padecido todo lo que padeció. El verso 9 continúa diciendo, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Se acuerdan de que a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados dos ladrones? Es lo que está diciendo Isaías. Se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado entre dos ladrones indignos. Y a los crucificados no los sepultaban porque eran tenidos por la escoria de la sociedad. Eran personas tan pero tan indignas y tan despreciadas que en lugar de sepultarlos los arrojaban en el Gehenna, que el Gehenna era un lugar donde prendían fuego a toda la basura de la ciudad. Y allí eran arrojados los cuerpos de los crucificados. Sin embargo, Isaías dice de que a pesar de que se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan José de Arimatea? Se presentó ante Pilato y le dijo, dame el cuerpo de mi Señor, dame el cuerpo de Jesús. Y lo envolvió en sábanas, con ungüentos, y lo pusieron ¿en dónde? En una tumba donde nunca nadie había sido puesto. Y esta tumba era de José de Arimatea, quien era un hombre de recursos, era un hombre rico. Ahora bien,
¿Cómo es de que Isaías sabía con tanta precisión? ¿Se dan cuenta de todos los detalles que Isaías nos está mostrando 700 años antes? ¿Cómo Isaías sabía con tanta precisión todos estos detalles? ¿Cómo es de que él lo sabía? Sencillamente porque el mismo Señor se lo reveló. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de que su muerte no fue un accidente, como muchos por allí mienten diciendo esto. De que no fue de que a Jesús se le fueron las cosas de las manos y de que él no pudo acceder al trono de Roma y derrocar a César y que terminaron apresándolo y crucificándolo, como también hay muchas falsas teorías que nos hacen creer de que Jesús murió porque sus planes se desbarataron y se le fueron las cosas de las manos. Pues ¿sabes qué? Dios nos está diciendo, nos estuvo anticipando 700 años antes de que la muerte del Señor Jesucristo, de que el siervo de Dios no iba a ser un accidente, no lo iba a tomar por sorpresa, no era casualidad, sino de que la muerte del siervo de Dios en aquella cruz tiene que ver con el plan eterno de Dios para la salvación de las almas de los hombres. Jesús murió por los pecados de los hombres y este es el único plan del Dios eterno, es el único camino dispuesto por Dios. Quienes ofrecen otras formas de salvación mienten a las personas. Lo acabamos de leer. Pedro lo dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y finalmente, Isaías describe la satisfacción del siervo de Dios. El siervo de Dios y Dios habrían de quedar satisfechos con lo que él iba a hacer. Verso 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué Jehová, por qué Dios Padre quiso quebrantar a su único hijo? ¿Por qué Dios Padre quiso que hicieran todo lo que hicieron con él? Por amor a nuestras almas. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, verá descendencia, dice Isaías. Pero un momento, ¿cómo es que iba a haber descendencia si lo iban a matar? Sí, lo iban a matar. Pero él iba a vivir. Él habría de resucitar y es lo que estamos conmemorando nosotros hoy en este mismo momento, hermanos. Hoy es el domingo de resurrección después de ese sacrificio que el Señor Jesucristo había ofrecido. Sí, Él murió, sí, Él fue sepultado, pero Él también fue levantado de los muertos. E Isaías lo está adelantando, lo está profetizando. Verá linaje. ¿Quiénes son ese linaje? Todos aquellos que habrán de creer en el Santo Hijo de Dios y que habrán de ser alcanzados por esta gloriosa salvación que Dios Padre planificó desde antes de la fundación del mundo. El verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Dios quedó absolutamente satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Por eso es que al tercer día lo levanta entre los muertos. Si hubiese habido una sola falla en el sacrificio de Jesús, Jesús todavía estaría en la tumba.
pero es levantado de los muertos, es resucitado por el poder del Espíritu Santo, porque Dios Padre quedó absolutamente satisfecho. Su ira quedó satisfecha en el castigo que su mismo Hijo recibió. Por eso es de que no necesitamos más hacer ningún tipo de sacrificios para encontrar el perdón de Dios. No necesitamos acudir a ritos religiosos, no necesitamos acudir a prácticas religiosas, a ningún tipo de obras. Porque el sacrificio de Jesús provee absoluta satisfacción a Dios Padre y la solución completa al perdón de nuestros pecados. Esta es la belleza del Evangelio. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartiré el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué está diciendo? De que el siervo de Dios, al final, va a disfrutar por el resto de la eternidad de la recompensa de aquellas almas que fueron salvadas gracias al inmenso sacrificio que Él ofreció en aquella cruz. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sana.